Un oficial detiene y agrede a un joven negro ante una multitud que lo acusa de robar. Solo después de que llega el jefe de policía, se da cuenta de que ha cometido un error crucial. Suscríbete y deja un comentario donde estás viendo esto. El vídeo muestra cómo la fresca brisa otoñal recorría el parque de la ciudad, haciendo crujir las hojas amarillas y naranjas esparcidas por el césped. Los voluntarios se apresuraban a preparar mesas repletas de alimentos, mantas y juguetes para distribuir entre las familias necesitadas. Era el tipo de evento que recordaba a la gente el poder de la bondad, un respiro de los ritmos cotidianos para hacer algo significativo por los menos favorecidos. Michael Walker, de 17 años, se movía con agilidad entre los voluntarios. Su sudadera con capucha negra llevaba el logo del evento y su cálida sonrisa tranquilizaba a los niños mientras repartía juguetes y pequeñas mochilas llenas de útiles escolares. A Michael le encantaban eventos como estos, le proporcionaban un sentido de propósito, algo que lo separaba de su identidad como hijo de Jonathan Walker, el jefe de policía de la ciudad. Creía en hacer una diferencia a su manera, sin apoyarse en la influencia de su padre. Michael se agachó junto a un niño pequeño que sostenía un osito de peluche desgastado, ofreciéndole uno nuevo del contenedor de donaciones. Aquí tienes, amigo. Este se parece al tuyo, pero es mejor, ¿verdad? Los ojos del niño se iluminaron mientras aceptaba el nuevo juguete y Michael sintió una oleada de satisfacción. En esos pequeños momentos, esas sonrisas eran la razón por la que disfrutaba participar en su comunidad. Mientras la madre del niño le expresaba un agradecido «gracias», Michael le devolvió un rápido asentimiento antes de pasar a ayudar en la estación de alimentos. El ambiente era festivo, con niños jugando a la mancha cerca de los columpios y familias reunidas para recibir sus donaciones. Michael sintió que ese día era bueno y él estaba contribuyendo a mejorarlo. No muy lejos, el oficial Bennett pasó en su patrulla, explorando el parque con una expresión endurecida. Bennett había trabajado en las calles durante años, y en su opinión, los adolescentes merodeando por espacios públicos no podían salir nada bueno, especialmente si eran negros. Al notar a Michael entre la multitud, los instintos de Bennett se activaron, mezclados con prejuicio y sospecha. Bennett redujo la velocidad del automóvil hasta detenerse al borde del parque. Desde su perspectiva, Michael parecía fuera de lugar, vestido con una sudadera con capucha y zapatillas deportivas, mezclado con otros adolescentes que Bennett había arrestado en el pasado. Pensó que no podía estar allí solo para ayudar, algo en su cinturón le llamó la atención. Bennett salió del auto, se ajustó la gorra y las luces de su patrulla brillaron brevemente mientras se acercaba a las mesas donde Michael repartía paquetes de alimentos. Tan pronto como Bennett se acercó lo suficiente para ver a Michael claramente, su sospecha se convirtió en certeza. Ese chico debía estar involucrado en algo sospechoso. Bennett se aclaró la garganta y avanzó con la cabeza erguida, diciendo «Oye», gritó con voz aguda y autoritaria, «ven aquí un momento». Michael levantó la vista de la pila de cajas que estaba clasificando. Al principio, pensó que Bennett podría necesitar ayuda o algún consejo, pero algo en el tono del oficial no le agradó. Los voluntarios mayores que estaban cerca intercambiaron miradas inquietas al sentir la tensión. Michael dudó un momento, pero luego se secó las manos en los jeans y avanzó. «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» Michael mantuvo su voz respetuosa con la esperanza de que la interacción fuera breve. Los ojos de Bennett se entrecerraron. «¿Cómo te llamas, chico?» «Michael Walker». «¿Y qué haces exactamente aquí, Michael?» Hizo un gesto a su alrededor. «Estoy de voluntario, ayudando con el evento, distribuyendo comida y juguetes». Bennett se cruzó de brazos y se inclinó más cerca, desafiando. «Así que eres voluntario. ¿Crees que eso es suficiente?» Michael sintió el primer destello de incomodidad, pero mantuvo un tono cortés. «Sí, señor. He estado ayudando a organizar esto durante semanas, solo intento devolver algo». Pero Bennett no estaba escuchando. Ya había decidido lo que quería creer, pensó que ese niño probablemente estaba usando el evento como tapadera para algo ilegal. «¿Tienes algo en tus bolsillos?», exigió Bennett, elevando su voz. «Déjame ver tus manos, Michael».
Michael parpadeó sorprendido por el cambio brusco en la actitud del oficial, levantando las manos para mostrar sus palmas vacías. No tengo nada, oficial. Solo estoy aquí para ayudar, pero Bennett no se detuvo. ¿Qué hay en esas cajas de donaciones que estás revisando en la parte superior? Déjame ver qué tienes. El bullicio alegre del evento comenzó a desvanecerse cuando la gente notó la confrontación. Los padres acercaron a sus hijos y los voluntarios intercambiaron miradas nerviosas. Algunos transeúntes sacaron discretamente sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. Michael trató de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Oficial, te prometo que no estoy haciendo nada malo. Estoy aquí con los otros voluntarios, dijo Bennett. No lo eres, Michael. Pareces muy sospechoso. Apuesto a que te has estado sirviendo de algunos de estos donativos. La acusación golpeó a Michael como un puñetazo en el estómago. Michael estaba demasiado confundido para articular palabra. ¿Por qué pensaría que yo haría algo así?, pensó mientras respiraba hondo. Insistió, no estoy robando nada, señor. ¿Puede confirmar con los organizadores del evento? Pero Bennett, con frialdad, replicó que no le gustaba su actitud. Michael buscó apoyo a su alrededor, pero nadie se atrevió a intervenir. Incluso los otros voluntarios permanecieron inmóviles, inseguros de cómo manejar la situación que escalaba. Un nudo de frustración y miedo se apretó en su estómago. Hizo todo lo correcto, fue educado y cooperativo, pero lo trataban como a un criminal. Bennett ordenó que pusiera las manos en la cabeza. El corazón de Michael se desplomó. No hice nada malo, se repitió mientras Bennett, con un tono cortante, le ordenaba darse la vuelta. La mano del oficial ya se dirigía a las esposas en su cinturón. Michael sabía que resistir solo empeoraría las cosas, pero la injusticia lo quemaba por dentro. Intentó hablar, por favor, oficial, pero antes de que pudiera terminar, Bennett le agarró el brazo y lo torció dolorosamente detrás de su espalda. Michael soltó un jadeo, luchando por mantener el equilibrio mientras el oficial lo obligaba a tirarse al suelo. La multitud murmuró en shock, pero nadie dio un paso al frente. Los pocos que grababan la escena mantenían sus teléfonos fijos, sabiendo que esa grabación podría ser la única prueba de lo que en realidad sucedía. Michael yacía sobre el suelo frío, con la mejilla contra la tierra mientras Bennett le colocaba las esposas en las muñecas. El metal se clavaba en su piel, sumando insulto al dolor físico. Bennett murmuró satisfecho, veamos cómo explicas esto a tus amigos. Michael cerró los ojos, obligándose a no llorar. Todos sus esfuerzos por hacer lo correcto, todas sus esperanzas de marcar la diferencia, no signaban nada en ese momento para Bennett. Él solo veía a otro chico negro con una sudadera con capucha que estaba metido en problemas. El sonido de los niños llorando en el fondo resonaba como un eco lejano mientras Michael intentaba calmar su respiración. No sabía qué sucedería a continuación, pero tenía claro que un día que había empezado con tantas promesas se había convertido en una pesadilla. Michael intentó estabilizar su respiración mientras yacía sobre el suelo frío y duro. Las esposas de metal se clavaban en sus muñecas, llenándolo de incredulidad y rabia. ¿Cómo un día dedicado a ayudar a otros pudo convertirse en esta pesadilla? Hice todo bien, fui educado, cooperativo y paciente, pero nada de eso importó. La pequeña multitud que se reunió alrededor observaba en un inquietante silencio. Algunos grababan con sus teléfonos mientras otros murmuraban entre sí, indecisos sobre intervenir o alejarse. Los padres estrechaban a sus hijos, evitando llamar la atención. El animado ambiente del evento benéfico se esfumó, reemplazado por una tensión incómoda que pesaba sobre todos. Michael levantó la vista brevemente y cruzó miradas con una voluntaria mayor, quien le dio un gesto de simpatía, pero no se atrevió a intervenir. Nadie se atrevía a desafiar la autoridad del oficial, el temor a represalias los mantenía paralizados. A pesar de que la injusticia era evidente, Bennett ordenó que Michael se pusiera de rodillas. «Ponte de rodillas», ordenó Bennett de nuevo, tirando bruscamente de Michael por el brazo. El dolor atravesó su hombro mientras el oficial lo obligaba a arrodillarse. Su peso tambaleante e inestable.
Michael intentó explicarse con voz firme a pesar del pánico que sentía. No estoy haciendo nada malo, pero el agarre de Bennett se hizo más fuerte. ¿De verdad crees que me voy a tragar eso? ¿De qué tipo eres?, respondió el oficial. El corazón de Michael latía con fuerza. Quería gritar que Bennett estaba equivocado, pero sabía que cualquier resistencia solo empeoraría las cosas. De pronto, una voz se escuchó detrás de ellos. «Oye, no puedes tratarlo así», gritó una joven con el teléfono en alto, grabando todo. «Es un voluntario, no ha hecho nada». Bennett giró bruscamente, entrecerrando los ojos. «O te unes a él», la chica advirtió. Vaciló, pero no bajó el teléfono. «Estoy grabando esto, todos verán lo que haces», Bennett se burló. «Sí, adelante, veamos hasta dónde te lleva eso», empujó a Michael, haciéndolo caer sobre sus manos y rodillas. «¿Por qué haces esto?», susurró Michael, casi inaudible, más para sí mismo que para Bennett, mientras una impotente frustración se acumulaba en su interior. Un niño cercano empezó a llorar, aferrándose a la mano de su madre. «Mamá, ¿por qué la policía le hace daño?». La madre murmuró algo reconfortante, pero sus ojos estaban fijos en Michael, llenos de inquietud. Bennett sujetó el brazo de Michael, tirando de él hacia arriba. Nuevamente, lo forzó a ponerse de pie. Ahora Michael luchaba por mantenerse en pie con las manos esposadas en la espalda. El metal hiriendo su piel, sus músculos le dolían, pero la humillación era aún peor. Podía sentir todas las miradas sobre él, cada juicio. Su pecho se contraía con una mezcla de vergüenza e impotencia. El oficial lo empujó hacia la patrulla estacionada cerca. «Vamos, demos un pequeño paseo. Quizás descubramos qué estás haciendo realmente». Michael torció el cuello para mirar hacia atrás a la multitud, esperando que alguien dijera algo, hiciera algo, cualquier cosa, pero no. Un oficial no se movió, desesperado. Michael intentó una última vez encontrar una razón para prevalecer. «Solo pregúntale a los organizadores. Ellos saben que soy voluntario aquí. No robé nada». «Deberías haber pensado en eso antes de actuar, como un idiota», Bennett le espetó con su voz cargada de frío y desprecio. Mientras Michael se acercaba al auto, sus rodillas raspaban contra la grava, provocándole intensos dolores en las piernas. Apretó los dientes, negándose a gritar. No le daría a Bennett la satisfacción. Los murmullos en la multitud crecían a medida que más personas comenzaban a grabar. Michael vio a los voluntarios acurrucados, susurrando sobre qué hacer. Algunos estaban visiblemente angustiados, queriendo intervenir pero paralizados por el miedo. Una voz en la multitud gritó: «No es un criminal. Detén esto». Pero Bennett los ignoró. Su mente ya estaba decidida. Atrapada en una narrativa que había creado en el momento en que vio a Michael, un adolescente negro sospechoso que no pertenecía, entonces llegó el punto de quiebre. Michael tropezó de nuevo con los puños, tirando dolorosamente de sus muñecas. Por reflejo, giró el hombro para evitar una caída, rozando levemente a Bennett en el proceso. No fue intencional, pero Bennett lo tomó como un desafío. «Eso es, Bennett. Resistirse a un arresto ahora realmente estás en problemas». Antes de que Michael pudiera reaccionar, Bennett lo empujó con fuerza contra el costado de la patrulla, golpeando su pecho contra el metal frío. La cabeza de Michael se rompió hacia atrás en estado de shock, su visión se nubló. Por un instante, el dolor irradiaba a través de sus costillas y un grito ahogado escapó de sus labios mientras una oleada de náuseas lo invadía. Cuando el oficial lo inmovilizó contra el auto, Bennett gritó: «Lo estás lastimando». La radio de Bennett chisporroteó con estática cuando una voz llegó desde la ruta: «¿Cuál es el problema?». «La situación trajo a un sospechoso hostil aquí», Bennett gruñó en la radio, ignorando que la verdad era que Michael había sido obediente desde el principio. Michael se desplomó contra el auto, luchando por respirar, mientras su mente se preguntaba cómo estaba sucediendo esto. Estaba allí para ayudar a hacer el día más brillante para los demás y ahora estaba al borde de ser arrestado por algo que no había hecho. Por el rabillo del ojo, Michael vio una nueva patrulla detenerse y dos oficiales salir, escaneando la escena con preocupación.
Uno de ellos, un oficial más joven, lo reconoció de inmediato. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Espere, murmuró el oficial más joven a su compañero. ¿Qué es, Michael Walker? El hijo del jefe Walker. El otro oficial frunció el ceño. ¿Estás seguro? Sí, ese es él, confirmó el oficial más joven, mirando nerviosamente hacia Bennett. Debemos detener esto. Sin embargo, Bennett estaba demasiado inmerso en su ascenso de poder. Al notar el intercambio, empujó a Michael con más fuerza contra el auto, apretando las esposas de manera innecesaria. El oficial más joven dio un paso cauteloso hacia adelante. Bennett anticipó esto. Chico, él es el hijo del jefe. Bennett se congeló. Por un instante, sus ojos parpadearon con incredulidad. Ese es Michael Walker, repitió el oficial más joven con su voz más urgente. Ahora no podemos hacer esto. El jefe Walker nos dará una lección. Pero Bennett, terco y lleno de orgullo, desestimó la advertencia. No me importa quién sea su padre. Los chicos actúan de manera sospechosa y estoy cumpliendo con mi deber. El oficial más joven intercambió una mirada nerviosa con su compañero. ¿Entiende?, dijo. Si no nos detenemos ahora. Antes de que pudiera terminar, otro auto se detuvo en el parque. La multitud, sintiendo que algo significativo estaba por ocurrir, se movió inquieta. Los murmullos crecieron cuando la puerta del auto se abrió y dejó salir a Jonathan Walker. Vestía ropa de civil, pero con el inconfundible aire de autoridad. El jefe de policía avanzó hacia la escena, su rostro era una máscara de calma, pero sus ojos ardían con una furia controlada. Había visto a su hijo en el suelo esposado como un delincuente común y ahora estaba allí para resolver la situación. La expresión de Jonathan Walker era indescifrable. A su hijo, Michael, esposado e inmovilizado contra la patrulla, Michael levantó la vista y encontró los ojos de su padre, sintiéndose invadido por una mezcla de vergüenza y alivio. No necesitaba decir nada, su padre podía ver todo en su expresión, la humillación, la incredulidad y el pinchazo de la traición por parte de quienes debían protegerlo. Jonathan se detuvo a solo unos metros del oficial Bennett, su mirada fría y penetrante desató las esposas que había ordenado en voz baja, pero llena de autoridad. Bennett, todavía aferrado a su ego, dudó por un breve momento. Señor, este niño estaba actuando, los ojos sospechosos de Jonathan se entrecerraron y la temperatura entre ellos pareció aumentar. Suelta a ese niño, es mi hijo, y le dijo a Bennett. El oficial más joven, sintiendo que desobedecer era una opción peligrosa, rápidamente dio un paso adelante y desabrochó el metal de las muñecas de Michael. Este hizo una mueca ligeramente al sentir que la presión disminuía, frotando sus doloridas muñecas, pero permaneció en silencio. La expresión de Bennett cambió de una certeza engreída a la comprensión de que había cometido un error catastrófico y ahora era demasiado tarde para deshacerlo. No lo sabía, murmuró el jefe Bennett, de repente inseguro de sí mismo. Ese es el problema, Jonathan respondió de manera uniforme con la mirada fija. No lo sabía. Si no te importó descubrir que viste a un adolescente negro y asumiste que era un criminal, Bennett tragó con dificultad, el peso de sus acciones pesando sobre él. Se sintió incómodo bajo la aguda mirada del hombre al que debía responder. Dándose cuenta de que esto era mucho peor que cualquier cosa que hubiera anticipado, la multitud que seguía mirando comenzó a murmurar más fuerte. Varios transeúntes ya habían subido vídeos del incidente a las redes sociales y las notificaciones sonaban en sus teléfonos mientras las imágenes se propagaban como la pólvora. Jonathan se volvió hacia Michael, su expresión se suavizó. ¿Estás herido? Michael sacudió la cabeza pese a que le palpitaba la muñeca y le dolían las costillas por el trato brusco. Estoy bien, susurró el dolor en su voz, no era físico. Jonathan colocó una mano en el hombro de su hijo para estabilizarlo y luego se giró hacia Bennett. ¿Qué hiciste hoy fue inaceptable? Bennett abrió la boca para hablar, pero Jonathan lo interrumpió. No quiero excusas, quiero tu placa ahora. Los ojos del oficial más joven se abrieron y el rostro de Bennett palideció. Estás suspendido, una investigación determinará qué sucederá a continuación, pero a partir de ahora ya terminaste. Bennett buscando a tientas el cierre de su placa,
la sacó de su uniforme con manos temblorosas y la extendió de mala gana, pero Jonathan no la tomó. Hizo un gesto hacia el oficial más joven, quien lo llevaría y lo escolaría de regreso a la estación. Yo me encargaré del resto. La cara de Bennett se retorció con una mezcla de miedo y resentimiento, pero no discutió. El oficial más joven lo tomó del brazo, guiándolo hacia la patrulla mientras la multitud comenzaba a dispersarse. ¿De qué manera la justicia, al menos por el momento, se estaba sirviendo? Una vez que Bennett estuvo fuera de la vista, Jonathan se volvió hacia Michael con la mirada fija. Vamos, hijo, vamos a llevarte a casa. Michael dudó. ¿Qué pasa con el evento? No quiero oírme así. La expresión de Jonathan se suavizó, pero aún había un borde de tristeza en su voz. Nos encargaremos de eso ahora mismo. Necesitas descansar. Michael sintió de mala gana, permitiendo que su padre lo guiara hacia el auto mientras caminaban. Susurros y murmullos los siguieron, pero Michael mantuvo la cabeza en alto, sabiendo que no había hecho nada malo. Sin embargo, el dolor del incidente persistía y sabía que no importaba cuánto intentara, su padre arreglaría las cosas. Algunas heridas tardarían más en sanar. Esa noche, el vídeo del arresto de Michael se propagó rápidamente en las redes sociales. Unas pocas horas después de haber sido capturado, miles de ocasiones fueron compartidas en numerosas plataformas. Los medios de comunicación recogieron el inicio de la historia junto a los hashtags que condenan la brutalidad policial y el racismo. Las protestas ya se estaban organizando frente a la estación de policía. Michael permanecía sentado en silencio en la mesa de la cocina, con las manos rodeando una taza de té que hacía tiempo había perdido su calor. Los acontecimientos del día anterior se reproducían una y otra vez en su mente como un mal sueño del que no podía escapar. Había ido al parque con la intención de ayudar, solo para ser humillado y tratado como a un criminal. Su padre, Jonathan Walker, estaba frente a él, apoyado contra la encimera de la cocina con los brazos cruzados y su rostro reflejaba una máscara de ira contenida. Como jefe de policía, había presenciado muchas cosas a lo largo de su carrera, pero nada lo había preparado para ver a su propio hijo tratado de esa forma. «Sabes que tenemos que luchar contra esto», dijo Jonathan en voz baja, rompiendo el silencio. Michael, no respondiste inmediatamente. Dirigió su mirada a la taza, esforzándose por entender sus emociones, ira, tristeza, vergüenza y agotamiento en un torbellino constante. No sé si quiero pelear, admitió Michael. Finalmente, solo quiero olvidar lo que ocurrió. Jonathan cruzó la habitación y se sentó junto a su hijo, colocando una mano firme en su hombro. Sé cómo te sientes, hijo, pero no podemos ignorar esto. Lo que te ocurrió a ti le sucede a chicos como tú todos los días. Si permanecemos en silencio, nada cambiará. Michael suspiró, pasándose una mano por el cabello. Se siente tan injusto. Hice todo bien, fui educado, cooperativo y aún así no fue suficiente. Jonathan asintió lentamente, entendiendo perfectamente la frustración de su hijo. Lo sé y es precisamente por eso que tenemos que hablar en este momento. El teléfono de Michael vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto de uno de sus amigos que lo enlazaba a un artículo de noticias sobre el incidente. Debajo del artículo había un vídeo del arresto. Su arresto ya se había vuelto viral con millones de visitas. El titular decía que el hijo del jefe de policía había atacado por un aparente perfil racias. Michael se quedó mirando la pantalla con el estómago revuelto en nudos. Nunca había deseado este tipo de atención, no buscaba ser un símbolo ni una causa, solo quería ayudar en un evento benéfico y ahora estaba en medio de una controversia que se descontrolaba. ¿Qué hago ahora?, susurró, más para sí mismo que para su padre. Jonathan le apretó el hombro suavemente. Cuenta tu historia, cuéntales a la gente lo que sucedió y asegúrate de que esto nunca le suceda a nadie más. Las palabras eran más fáciles de decir que de hacer, pero Michael sabía que su padre tenía razón. Tan doloroso como era permanecer en silencio, solo permitiría que el problema continuara si no podía usar su experiencia para arrojar luz sobre la injusticia que otros enfrentaban. Entonces tal vez algo positivo podría surgir de esto. El sonido del timbre interrumpió la conversación.
Jonathan se levantó y caminó hacia la puerta principal, abriéndola para revelar un pequeño grupo de periodistas parados en el porche, micrófonos en mano. Detrás de ellos, los manifestantes ya comenzaban a congregarse en la acera con carteles exigiendo justicia para Michael. Jonathan salió, levantando una mano para dirigirse a los periodistas. Habrá una declaración más tarde hoy, dijo con firmeza. Ahora mismo, mi familia necesita algo de tiempo. Los reporteros, de mala gana, retrocedieron, garabateando notas y tomando fotos antes de volverse hacia la creciente multitud de manifestantes. Jonathan cerró la puerta y se apoyó en ella, dejando escapar un lento suspiro. Michael observaba desde la cocina, sintiendo el peso de la situación presionando sobre él. El mundo afuera de su casa exigía respuestas y sabía que no podría evitarlas para siempre. Esa tarde, Jonathan convocó una reunión con sus superiores para discutir el incidente y los pasos a seguir. Michael escuchó desde otra habitación mientras su padre presentaba un plan de reformas internas, formación obligatoria contra el sesgo, políticas más estrictas sobre perfiles raciales y un nuevo comité de supervisión para revisar las quejas contra oficiales. Tenemos que hacerlo mejor, les dijo Jonathan a sus oficiales con voz firme pero llena de convicción. Lo que sucedió ayer fue inaceptable y no volverá a ocurrir, no bajo mi vigilancia. Michael sintió un destello de esperanza. Al escuchar las palabras de su padre, tal vez solo tal vez esto podría ser el inicio de un cambio real, pero el camino por recorrer aún era incierto. Sabía que habría reacciones violentas defendiendo las acciones de Bennett, mientras que otros lo acusarían de usar la influencia de su padre para evitar consecuencias. La lucha por la justicia nunca fue sencilla, pero era una lucha que valía la pena. Esa noche, Jonathan celebró una conferencia de prensa frente a la estación de policía. Se colocó en el podio, flanqueado por oficiales superiores, y se dirigió a la multitud de periodistas y manifestantes. Como muchos de ustedes saben, un incidente ocurrió ayer que involucró a mi hijo y a uno de nuestros oficiales, comenzó Jonathan con una voz tranquila pero firme. Lo que ocurrió fue inaceptable y quiero dejar claro que nadie está por encima de la responsabilidad, ni siquiera yo mismo. La multitud murmuró en señal de aprobación y las cámaras destellaron mientras los reporteros tomaban notas. He iniciado una investigación completa sobre el incidente, continuó Jonathan. El oficial Bennett ha sido suspendido a la espera de los resultados de esa investigación. Mientras tanto, estamos implementando nuevas medidas para asegurar que esto no vuelva a suceder en nuestro departamento. Hemos a cabo capacitación obligatoria sobre prejuicios y crearemos un comité de supervisión para manejar las quejas de mala conducta. Michael escuchó atentamente mientras su padre hablaba, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo. Esto no solo se trata de él, sino de todos los jóvenes que enfrentan discriminación todos los días, chicos que no contaron con un jefe de policía como padre, añadió Jonathan. Y ahora, dijo Jonathan, volviéndose ligeramente hacia su hijo, me gustaría que dijeras algunas palabras. El corazón de Michael se aceleró mientras daba un paso adelante con las palmas sudorosas y la garganta seca. Nunca antes había hablado ante una multitud tan grande, pero sabía que esta era su oportunidad de hacer la diferencia. Respiró hondo y se acercó al podio. La multitud guardó silencio, esperando que hablara. Mi nombre es Michael Walker, comenzó, sintiendo que su voz temblaba pero concentrándose. Ayer fui arrestado en un evento benéfico en el que fui voluntario. Me acusaron de robar y me trataron como a un criminal, no por lo que hice, sino por lo que soy. Hizo una pausa para permitir que sus palabras se asimilaran. Nadie debería tener que pasar por lo que yo pasé, continuó, ganando confianza con cada palabra. Es por eso que estoy aquí hoy para asegurarnos de que esto no le suceda a nadie más. Todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad, sin importar quiénes seamos o cómo luzcamos. La multitud estalló en aplausos y Michael sintió como la ola de emoción crecía en su pecho. Por primera vez desde el incidente, sintió que había recuperado un poco de control, como si hubiera transformado su dolor en algo significativo. Jonathan se colocó a su lado, poniendo una mano en su hombro, y juntos se enfrentaron a la multitud, unidos en su lucha por la justicia. El camino por delante sería largo y habría desafíos en el camino, pero Michael sabía que no estaba solo. Por primera vez en mucho tiempo,
Eso le dio esperanza. Si este vídeo te ha ayudado a conectarte más contigo mismo y te ha inspirado en tu camino de crecimiento, acciona y suscríbete al canal de Vidas de Inspiración para descubrir más historias que te llenarán de motivación y esperanza. Me encantaría conocer tu opinión, así que deja un comentario contándome cómo te ha impactado esta historia en tu vida o qué reflexiones te ha dejado. Y si crees que este mensaje puede inspirar a alguien que conozcas, compártelo con tus amigos para que ellos también puedan encontrar inspiración y propósito en sus vidas.